Van por la cabeza de Netanyahu. Las calles de Israel han estallado. El pueblo ya no aguanta más y exige a gritos la renuncia inmediata de su primer ministro. La furia colectiva ha convertido las avenidas en campos de protesta. Desde Tel Aviv hasta Jerusalén, miles se han volcado para denunciar lo que consideran una traición imperdonable. Una guerra que no solo ha arrasado Gaza, sino que también ha destruido la confianza dentro de Israel. Esto ya no es protesta, es insurrección civil. Carteles, gritos y rabias desbordan cada esquina. Piden el fin de la violencia y el cese del régimen de Netanyahu, al que acusan de tener las manos manchadas de sangre, tanto palestina como israelí. Los secuestrados, la guerra interminable y la indiferencia del poder han colmado la paciencia de una nación. El reloj político de Netanyahu marca sus últimos segundos. ¿Se va o lo sacan? Los detalles, ya mismo. Y es que las calles están tomadas, es decir, el pueblo ha estallado. Hoy no hablamos de una protesta cualquiera, hablamos de miles de personas hartas, encendidas, furiosas, exigiendo una sola cosa: la salida inmediata de Benjamín Netanyahu del poder. Sí, del mismísimo primer ministro. Y no es un grupo reducido, mis amigos, no. Estamos hablando de una ola que recorre ciudad tras ciudad. Desde Tel Aviv hasta Jerusalén, miles gritan al unísono contra la violencia sin fin que ha significado la ocupación y sobre todo la guerra. Y lo más fuerte, lo hacen señalando con el dedo a quien consideran el gran responsable: Netanyahu. Lo acusan de tener las manos llenas de sangre. Ahora, atención con esto, porque en Jerusalén, conocida también como Al-Quds para los musulmanes, se congregaron más de 5.000 personas en una sola jornada. Y esta es una de las protestas más potentes desde octubre de 2023. La consigna ha sido clara: basta de guerra, basta de Netanyahu, como lo han reportado los medios israelíes. Y si esto no es una señal de ruptura interna, yo no sé lo que sea. Pero hay algo que está doliendo mucho más en el pueblo israelí. ¿Saben qué es? Los secuestrados. 59 ciudadanos israelíes siguen cautivos en Gaza. Y muchos en las calles dicen que jamás volverán por culpa directa de Netanyahu, por mantener un conflicto que no busca resolver, por anteponer sus intereses políticos al dolor de la gente. Y fíjense que en un contexto donde, por intermediación del gobierno de Estados Unidos, fue liberado por parte de Hamas el joven Adam Alexander, un ciudadano israelí estadounidense que estaba entre los retenidos y donde ha sido considerado como un gesto para iniciar nuevamente conversaciones para lograr un alto al fuego. Pero hay algo llamativo del joven Adam Alexander, y es la negativa del mismo, según reportan los medios israelíes, y de la familia a reunirse con Benjamín Netanyahu. Creo que eso lo dice todo, porque aquí es donde todo se pone más oscuro, porque las pancartas de la población no mienten. Las calles están llenas pidiendo la dimisión. Para los manifestantes esas cifras ya no son números, fíjense, son símbolos de una tragedia nacional. De secuestrados nos referimos. ¿Y qué ha hecho Netanyahu? ¿Busca la paz? ¿Busca negociar? Pues nada de eso. Se ha encerrado en su postura bélica, no ha cedido ni un centímetro, y mientras el mundo clama por un alto al fuego, él decide seguir alimentando el fuego, seguir atacando a Gaza, y eso sin ofrecer un rayo de esperanza. Y ojo a este dato brutal, porque las brigadas de Sedin al-Qassam, que son el brazo armado de Hamas, publicaron un video con los rehenes, y uno de ellos, Joseph Ain Oana, le habló directamente al gobierno israelí, acusándolos de tener sangre en las manos también, tanto palestina como israelí. Y eso es una denuncia que ha sacudido a la opinión pública. El video evidentemente fue una bomba. Y otro prisionero también, el Kana Bobot, confesó que ha perdido el deseo de vivir por la condición repudiable en que se encuentra, retenido. Y esto partió el alma de todos. Fue como una mecha encendida en las calles, porque ahí entendieron mucho que esto no es solo una guerra. Esto es un fracaso político y un fracaso humano sin retorno. Y siguiendo con los testimonios de las víctimas de este conflicto terrible, por supuesto, en el caso, digamos, del lado israelí, Rafi Ben Shitrit, que es padre del sargento Shimon Alroy, que cayó en combate esta semana en Gaza, en el puesto de avanzada, según reporta el medio israelí Marit,
Nahal Oz. Y además este señor es uno de los fundadores del Consejo de Octubre, que es el que protege, y ayuda a las víctimas de este conflicto. Habló y comentó las palabras del ministro Benjamín Netanyahu, que vale la pena citarlas textual. Escuchémoslas. Abrimos comillas. Esta semana escuché al primer ministro israelí más fracasado decir que duerme con la conciencia tranquila. Un líder, escúchenles bien, bajo cuya presidencia ocurrió la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. Dormía con la conciencia tranquila. Nosotros, casi 2.000 familias que ya nos hemos secado las lágrimas, no hemos podido cerrar los ojos, dijo Rafi Ben-Chitrit, que es padre pues de un soldado que ya falleció en el conflicto y un activista en contra de esta guerra. Pero escuchen bien, porque los manifestantes no solo están hablando de emociones, están señalando irresponsabilidad política. Y la gran rabia es no haber logrado un acuerdo o que se sostuviese el acuerdo de alto el fuego, que según ellos es algo que pudo haber ahorrado vidas, detenido bombas, traído de regreso posiblemente al resto de los prisioneros. Y mientras más pasa el tiempo, más evidente se hace esto, mis amigos. Netanyahu ha impuesto su imagen política por encima de la paz. ¿Quién más se les está volteando? Pues los reservistas y los ex reservistas de la Fuerza Aérea Israelí. Sí, soldados entrenados están pidiendo detener la agresión. Y no son solo gritos en Jerusalén, mis amigos. Esto se ha replicado en todo el país. Haifa, Beersheba, Tel Aviv. Incluso en Tel Aviv marcharon hasta la embajada de Estados Unidos, los ciudadanos. ¿Para qué? Para pedirle al presidente Donald Trump que intervenga y ayude a liberar a los rehenes. Y eso es una escena surrealista, vista la historia entre Estados Unidos e Israel. Ahora bien, mientras la presión crece, ¿qué hace Netanyahu? Nada, sigue defendiendo la ofensiva sobre Gaza como clave para la seguridad de Israel. Pero ¿a qué costo? ¿Cuántos más deben morir? ¿Cuántas familias más deben romperse antes que este señor escuche al pueblo? Y fíjense que el hombre que financió a Hamas, y esto lo está diciendo el amigo Chitri, que lo citamos anteriormente, porque muchos no lo saben, el hombre que financió a Hamas y a los miembros de su equipo que reciben o recibieron ese apoyo diplomático y político, porque no se nos puede olvidar que uno de los principales apoyos en sus comienzos de Hamas fueron los servicios secretos de Israel, que utilizó para debilitar a la autoridad palestina, al movimiento Al-Fatah, que representaba a Yasser Arafat. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por supuesto esas alianzas se han invertido, porque es preciso recordar que la autoridad palestina, realmente deslegitimada por su colaboración con Israel durante años. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo peor es que un gobierno que cuenta con un descontento profundo, y eso no es solo por el conflicto, mis amigos. Ya Israel, antes del 7 de octubre de 2023, venía en una crisis y protestas en las calles por el empeño del señor Netanyahu prácticamente de instaurar un régimen autocrático. Aquellos que le digan que en Israel, mientras esté Netanyahu en el poder, hay democracia, es una cosa que mueve a risa, porque habríamos que preguntarnos por qué un señor que tiene 20 años en el poder ya, más de 20 años, eso se puede considerar un régimen democrático. Es una cosa chistosa. Eso es propaganda cuando le digan eso. Y saben lo que es una cachetada para Netanyahu. Esa carta firmada por cientos de reservistas que piden poner fin a los combates. Reservistas, gente que combatió, que sirvió. Y hoy dicen, esto no es defensa, esto es una locura, esto es un callejón sin salida. Y no es solo un tema militar únicamente, esto es algo humano, porque el caso de los prisioneros sigue encendiendo la rabia de los ciudadanos israelíes. Las familias no pueden más, están desesperadas, y vemos en los actos públicos que gritan frente a las cámaras, que lloran en las plazas, y Netanyahu, según ellos, les ha fallado, les ha dado la espalda. Así que les pregunto yo a ustedes, comunidad, ¿estamos viendo el principio del fin del régimen de Netanyahu? ¿Puede resistir tanta presión social, militar e internacional? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios, suscríbanse y activen la campanita porque esto no se quede aquí. Vamos a hacerle seguimiento a esta historia
hasta el final. Esto fue una presentación de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.